El tema de hoy lo hemos titulado Los peligros de la fianza. Y parece mentira, pero se siguen firmando documentos sin tener ninguna conciencia de lo que estamos haciendo. Incluso se observa que se firman este tipo de instrumentos sin haber realizado ninguna lectura previa de su contenido. Por otro lado, encontramos que en diversas oportunidades alguna persona le dice a otra: vamos para que me firmes una fianza, y este lo hace sin hacer ninguna observación, sin fijar ningún término y sin medir las consecuencias. Entendemos que pudiera no estar claro de lo que eso significa. Una fianza es una garantía que se otorga en favor de un tercero que adeuda una cantidad de dinero a un acreedor. Y si esa persona, que es el deudor, no cancela, la responsabilidad recaería entonces sobre el fiador, quien pone a su disposición sus bienes a favor del acreedor en caso de que esto ocurra, y el acreedor puede actuar en cualquiera de los bienes de nuestra propiedad a los efectos de hacer efectivo su crédito. Encontramos que en el libro sagrado, en la Biblia, el libro más leído de todos los tiempos, en el libro de los Proverbios, nos dice en su capítulo 17, versículo 18, que es de corto alcance el que se llena de compromisos, el que se ofrece de fiador a su prójimo. Entonces, aquí estamos viendo que, en palabras del sabio Salomón, del rey Salomón, quien pidió sabiduría a Dios para que lo orientara en su reinado, nos está diciendo que la fianza es un compromiso y que es de corto alcance la persona que se constituye en fiador. Pues bien, hemos explicado que la persona que sirve de fiador pone a disposición todos sus bienes para que el acreedor se cobre en caso de que no lo haga el verdadero deudor. Entonces la fianza es una garantía que se constituye a través de un contrato donde el fiador se compromete a pagarle al acreedor una cantidad determinada que adeuda una tercera persona en caso de que éste no lo haga. Y peor, en algunas circunstancias se observa que la persona va a actuar como fiador y se coloca en el contrato, cuando se hace a través de un contrato, que se constituye en fiador, en deudor solidario y en principal pagador de la deuda de la persona a quien está afianzando. Pero resulta que un fiador y un deudor solidario no son lo mismo. El deudor solidario, en efecto, es un principal pagador. El fiador es un deudor subsidiario. Él va a pagar, va a cumplir su obligación si el verdadero deudor no lo hace. Entonces, el que se compromete como deudor solidario es como si estuviera pagando su propia deuda. Entonces se le coloca esa coletilla a la persona que va a servir como fiador, una coletilla que lo desfavorece porque ya no es un fiador, ya no es un deudor subsidiario, sino que es un deudor principal según lo que se establece en ese contrato de esa manera. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando firmamos cualquier tipo de documento, y fundamentalmente cuando firmamos un contrato de fianza donde nos constituimos como fiador,
dado que en caso de que la persona deudora verdadera o principal no cancele, entonces estaríamos obligados nosotros con todos nuestros bienes que estarían a disposición del acreedor para que él actúe sobre cualquiera de ellos para satisfacer su crédito. Todo esto, como hemos venido conversando durante todo el tiempo, gira alrededor del patrimonio de las personas. Tiene una repercusión patrimonial, una repercusión financiera, una repercusión de carácter económico que pudiera en determinados momentos empobrecernos. Y entonces seguimos insistiendo en que a veces hay que escuchar los principios bíblicos, el mensaje del rey Salomón, el sabio Salomón, quien dice que es de corto alcance aquel que se ofrece como fiador, porque entiende que eso pudiera disminuir su patrimonio. Es bien cierto que la persona que como fiador cancela una deuda de otro, pues tiene una acción en contra del verdadero deudor para reclamar lo que le corresponde, la obligación que canceló, que no era una obligación personal de él. Sin embargo, pues a veces recuperar ese dinero que ha sido cancelado, ese perjuicio que han sufrido sus bienes por el pago realizado, bien sea en dinero o bien sea en especie, genera una cantidad de molestia, una cantidad de trabajo, una cantidad de esfuerzo que por supuesto a veces no va a complementar lo que va a recuperar por el pago realizado. Entonces, en conclusión, hay que tener mucho cuidado cuando nos constituimos como fiador. Por eso es importante conocer todos estos términos de estas figuras de carácter legal que yo entiendo que al afectar casi todos los actos de nuestra vida o al tener efectos de carácter jurídico son tan importantes como la misma alimentación, como ir al gimnasio todos los días para mantenernos en forma. Entonces, así como nos entrenamos en el gimnasio, también deberíamos entrenarnos en estas actuaciones de carácter legal. No significa que todos vamos a ser abogados, pero pudiéramos consultar y estar más pendientes de los asuntos legales nuestros, dado que está tan unida nuestra vida al ejercicio del derecho, a los efectos legales, a los efectos jurídicos de nuestros actos, que no podemos descuidar este aspecto. Entonces vemos que, como hemos dicho siempre, el derecho es progreso, el derecho es desarrollo, cuando estamos pendientes de actuar dentro de sus parámetros y sobre todo cuando vemos que en principios de carácter bíblico también nos ilustran sobre ello. Y entonces hoy, además de decir que el derecho es progreso y es desarrollo, pudiéramos decir también que el derecho es religión. Habló para ustedes el abogado Camilo Hurtado Lores y le dejo con la información relacionada con nuestro patrocinante. Rectificadora Falcón, compañía anónima, es una empresa ubicada en la avenida Bolívar de la ciudad de Punto Fijo, Estado Falcón, sirviendo a todo el occidente de Venezuela y otras áreas del Caribe, fundamentalmente al transporte terrestre y marítimo, contando al día de hoy con 56 años de experiencia.